El tema de hoy, hermanos, que quiero compartir, la enseñanza, la administración de la palabra, le he puesto por nombre un lema que algunos lo van a identificar rápido. Le pusimos al tema de hoy: la noche es oscura. Y voy a completar la frase: y llena de terrores. ¿Cuántos han escuchado esa frase alguna vez? Ajá. La noche es oscura y llena de terrores. Levanten la mano a quien le hace eco esa frase. Quiero ver. Ajá, Rosy, hermana, Rafa. ¿De qué es eso, Rafa? ¿A dónde lo escuchaste? ¿Ah? ¿Te recordás? ¿Cuántos vieron en la serie Juego de Tronos? ¿No? ¿No la han visto? Bueno, los que han visto esta serie entienden esa frase porque se ocupa muchas veces en toda esa serie. Esta frase, hay otras famosas, ¿verdad? También dentro de esta serie, como el invierno se acerca, también, ¿verdad? Es una que ocupan mucho. Pero esta frase a mí me llamó la atención porque creo que representa el tema que hoy quiero que toquemos, y es: hablemos del miedo, del temor que muchas veces invade nuestras vidas. Algunos nos sentimos valientes y decimos: yo no le tengo miedo a nada, pero todos tenemos alguna cosa, alguna área, alguna prueba que de repente llega y sentimos miedo, sentimos temor, nos angustiamos. Mas sin embargo, hoy quise utilizar esta frase para hablar justamente de eso, de lo que representa el temor, el miedo que invade muchas veces nuestra vida. Y esta serie, para que tengan una idea, los que no lo han visto, no le estoy haciendo publicidad tampoco, ¿verdad?, a las series, pero sí creo que es interesante retomar aquello que nos habla muchas veces de diferentes maneras. Esta es la historia de la lucha por un trono. Es el trono de hierro, así se le llama a ese trono literal, donde se sienta el rey, pero que está disputado por muchos. Y este trono ha sido forjado con las espadas de todos los enemigos que han vencido. Pero quiero, entrando en el tema, ya comenzar diciendo que el miedo es tan antiguo como la raza humana, como la humanidad. Ha estado con nosotros desde el principio, y digo, más bien dicho, casi desde el principio, porque en el diseño original de Dios no fue así. Mas sin embargo, el hombre le abrió la puerta al pecado, y el pecado trajo consigo también el miedo, el temor. Por eso es que cuando venimos a Cristo, una de las verdades fundamentales que tenemos es de que en Cristo Él nos da libertad. Amén. De hecho, hoy en la mañana cantamos, ¿verdad? Rompió mis cadenas, me dio vida nueva, y al fondo del mar echó mi maldad. Porque nuestro pecado, nuestra maldad, nuestras acciones muchas veces gestionan el miedo y el terror en nosotros. En diferentes circunstancias, situaciones, nacemos con eso. Los niños, usted no le tiene que decir nada, quizás nunca ha visto una película de miedo, pero el estar en la oscuridad representa muchas veces ese miedo y ese temor, ¿verdad? A veces ese terror, y por eso los niños ahí están corriendo a buscar a sus padres a medianoche. He oído historias, ¿verdad?, al respecto, pero de repente ahí está a la par el pequeñito o la pequeñita, y usted se asusta, ¿verdad?, porque de repente ni sabe quién es, ¿verdad?, y es el niño ahí, porque los niños son propensos también a eso, y eso nos muestra de cómo nacemos en esa atmósfera de miedo, de temor. Pero ¿qué es el miedo en sí? ¿Cómo podemos definirlo? La palabra miedo proviene del latín metus, es la palabra de donde se deriva, y se trata de una alteración de nuestro ánimo. Y esto produce angustia ante un peligro que es real o uno imaginario. Se utiliza la palabra miedo para concebir la idea de que algo malo
nos puede ocurrir a nosotros o a nuestros seres queridos. De hecho, estamos en un tiempo donde hemos venido con esa amenaza, ¿verdad? De que siempre el temor está ahí, el terror. Y hoy con esto de la pandemia, bueno, y los medios y todo, y después, ¿qué viene, verdad? ¿Qué es lo que viene? Y eso genera ansiedad y temor del futuro. ¿Cuántos alguna vez se han angustiado por sus hijos, verdad? Que dicen, y los años que vienen, ¿y qué va a ser de mis hijos, verdad? ¿Qué cosas se van a enfrentar ellos? Y así podemos hablar de muchos ejemplos. Tengo miedo que le pase a mis hijos algo, un accidente. Cuando salen de clase, hablamos con unos amigos y es increíble cómo uno ve a los hijos ahora de la edad. Yo le digo, a los 14 años yo andaba para arriba y para abajo en bicicleta, y hoy ve uno a sus hijos de alguna manera limitados, pero uno como papá dice que no es el tiempo. Yo siento que ya no se puede hacer así las cosas, y hay temor en nosotros muchas veces. ¿A cuántos los han operado alguna vez? Levanten la mano de cualquier cosa. No le voy a preguntar de qué lo operaron, pero yo también estoy en la lista negra ahí. Cuando iba a entrar usted al quirófano, o antes, ¿qué pensó usted? A saber si ya no regreso, ¿verdad? A saber si me quedo ahí en la mitad de la operación. Eso es miedo, eso es temor, incertidumbre. Cuando nos quedamos a veces solos en casa, o vamos a tener que pasar una noche solos, ¿verdad? Por cualquier circunstancia, salir de casa, incluso a veces se vuelve temeroso. Si fallece nuestro cónyuge, ¿qué voy a hacer? Decimos a veces, ¿verdad? ¿Cómo sería la vida sin mi cónyuge, sin mi esposa, sin el esposo? El empleo, perder el trabajo, la fuente de ingreso. Es que hay una cantidad de cosas, hermanos, que están allí en el ambiente como que diseñadas para producir en nosotros ese miedo y ese temor. Y lo interesante es eso, que hay cosas que son reales, válidas, pero una gran cantidad de cosas son pura imaginación de nosotros. Y como Dios nos dio la capacidad de imaginar, de crear, creo que la gente creativa también pues le puede jugar de mala pasada a eso, porque hay muchas cosas que pensar, que imaginar. Y es interesante también porque el miedo también es un mecanismo de defensa, el cual nos puede librar de peligros reales, ¿verdad? De un accidente de tránsito, de un negocio fraudulento que de repente se lo quieran bajar a usted, pero por el miedo y el temor usted dice, no, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, ¿verdad? Entonces es bueno también en cierta medida, porque también en momentos específicos actúa a nuestro favor, pero es tremendamente dañino, hermanos, cuando no nos permite disfrutar la vida que Dios diseñó para nosotros. Y de este tipo de miedo es el del que quiero hablar hoy, del miedo que nos paraliza, que no nos deja avanzar, el miedo que nos mantiene ahí muchas veces estancados, amedrentados, intimidados. Saben, ese miedo no tiene nada que ver con lo que Dios quiere para nosotros. Yo no sé si usted puede decir eso, amén, esta mañana. Dios tiene mejores planes para nosotros, iglesia. Y hay un texto importante que quiero tomar de base, de referencia, que lo lea, lo relea, que todos los días de hoy en adelante usted lo tenga a la mano, y está en Salmo 27:1. Incluso creo que lo hemos cantado, no sé si recientemente, pero se me vino a la mente un canto que justamente declara eso. Salmo 27:1 dice, Jehová es mi luz y mi salvación. Y luego viene la pregunta, la interrogante que nos cuestiona a nosotros, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Amén. ¿Le parece si lo leemos juntos a una sola voz? Vamos. Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Amén. Diga amén a esa palabra conmigo.
Esa es una arma poderosa que tenemos los cristianos, los hijos de Dios. Y saben, el momento preciso de cuando David escribió este salmo no lo sabemos certeramente, pero hay dos posibilidades. Puede ser que David lo escribió cuando era apenas un jovencito y antes de ascender al trono del rey. Se recuerdan que había un hombre mayor que él, Saúl, que lo seguía y lo quería matar literalmente, y se cree que ese pudo ser uno de los momentos cuando David escribió este salmo. Pero hay otra idea de que a lo mejor David lo escribió cuando ya era viejo, y a mí me gusta más esa idea, porque este salmo es como el resumen de todas las dificultades que debió enfrentar David durante la vida, y al final él puede declarar: Dios siempre estuvo ahí y me rescató frente a toda adversidad. Amén. Aquí habemos unos jovencitos, hermanos, como yo, ¿verdad? Me estoy echando flores yo solo. Algunos son los más jóvenes que están en esta reunión, pero hay unos que ya han caminado por la vida mucho y han podido ver real en sus vidas esta declaración. Y por eso me gusta, porque yo quiero llegar a viejo, a anciano, y declarar: siempre el Señor fue mi fortaleza. Amén. Siempre el Señor me rescató. Siempre el Señor en los momentos de angustia me libró de todo temor, de toda preocupación que llegó a mi vida. Diga conmigo: esta es una declaración de victoria. Amén. De victoria. David nos dice que si vivimos bajo la cobertura de Dios, nada malo puede pasarnos desde el diseño o la perspectiva de Dios, y que incluso lo malo se puede convertir en algo bueno para los que somos sus hijos. Amén. Entonces, el tema de hoy es: cuando sentimos que la vida está siendo así, como la noche más oscura y llena de terrores, entonces, ¿cómo podemos vencer ese miedo que llega? Porque llegará, va a tocar a la puerta de nosotros el miedo, el temor, la incertidumbre. Y lo primero que quiero que declaremos esta mañana, y dígalo conmigo por favor: yo tengo que enfrentar, dígalo, yo tengo que enfrentar mis temores con la palabra de Dios. Amén. Aquí no funcionan, hermanos, estrategias psicológicas. Pueden ayudar, no estoy desmeritando el trabajo que hacen los psicólogos, es valioso y hay que buscarlo incluso cuando se necesita. Mas sin embargo, hay puntos en la vida donde solamente Dios nos va a librar de los miedos y de los temores que quieren llegar ahí y estancarse y mantenerse y limitarnos y tenernos ahí inmóviles. Yo me pongo a pensar cuántas cosas he dejado de hacer en la vida por el miedo, por el temor. Escucho gente que ha hecho cosas que aparentemente son locas, ¿verdad? Como tirarse de un avión en paracaídas. Pero ¿a quién le gustaría hacer eso? A mí me gustaría, sinceramente. Pero me da miedo, tengo miedo. O sea, quisiera saber, experimentar esa adrenalina, pero el temor muchas veces nos paraliza y nos dice: no, mejor no, mejor más adelante ya, ¿verdad? Tal vez, si la presión me lo permite también. Pero una verdad para nosotros hoy tiene que ser que nuestros temores más grandes, que nuestros miedos más grandes, siempre los vamos a enfrentar con la palabra de Dios. Siempre. Hay un personaje en esta serie que se llama Tyrion Lannister en la serie, que es un enanito. A lo mejor ustedes ya han visto ahí alguna escena o no sé qué, sin actuar de manera despectiva, pero es una persona de estatura baja. Y este hombre es un estratega, es
Este hombre, si algo aprende uno de este personaje, es que todas sus limitaciones él las ha aceptado, mas sin embargo ha desarrollado su mente, su capacidad intelectual. Y este hombre dice una frase interesante, dice: una mente necesita libros como una espada necesita una piedra de afilar, si quiere mantener su filo. Y por eso dice este personaje, por eso leo, porque es un personaje que uno lo ve en la serie y siempre está como leyendo, aprendiendo cosas. Y yo retomaba esto, y definitivamente que nosotros los cristianos, nuestra mente, hermanos, necesita, así como tener una espada, leer la palabra de Dios, hermanos, para que nuestra mente esté afilada. Cuando lleguen los momentos de dificultad, cuando llegue la prueba, cuando llegue el temor a tocar a la puerta, pero si no, nos va a encontrar desarmados, vulnerables, porque a lo mejor lo que va a venir a su mente es todo recordar las cosas malas que le han pasado. Si antes me pasó esto, ay Dios, hoy me va a ir peor, ¿verdad? Pero cuando usted tiene la palabra en su mente, usted tiene una espada afilada. De hecho, la Biblia misma compara a la palabra de Dios como una espada, ¿verdad? Me recuerdo ahorita de una foto que subió Mike Vidal hace algún tiempo, creo que todavía la tenés subida ahí, ¿verdad? Con una Biblia, como que le va a disparar a alguien, pero está dando a entender que es un arma poderosa. Entonces, la lectura de la palabra, iglesia, es indiscutible porque va a ser siempre el mejor antídoto contra nuestros miedos, contra nuestros más grandes temores que vamos a enfrentar en la vida. ¿Y saben por qué, hermanos? Porque es un libro que transmite paz. Diga conmigo, paz. ¿Usted quiere paz? En un momento específico, tiene que ir a la palabra de Dios. Es un libro que también nos transmite esperanza, es la palabra de Dios, ¿verdad? Es la voz de Dios, da fe a nosotros, esperanza, valor, autoridad. Y cada uno de esto, hermanos, sirve para contrarrestar el temor. Cada una de estos atributos de lo que representa la palabra para nosotros nos ayudan para contrarrestar ese miedo, ese temor, esa angustia, esa alma que muchas veces se siente angustiada, sin sosiego, ¿verdad? No puede estar tranquila. Y aquí sí quiero que la Biblia misma nos hable. Mateo 14, 27, mire lo que nos dice. Pero enseguida Jesús les dijo: tengan ánimo, tengan ánimo. Yo soy, les dijo a sus discípulos, no teman. Este fue un momento en donde los discípulos estaban enfrentando la adversidad, momentos difíciles. De repente aparece ahí alguien, pero para ellos fue difícil identificar al Señor. Y entonces entró más temor en ellos. Me imagino esta escena de los discípulos como cuando uno siente que le ha pasado algo malo y de repente viene otra noticia encima de otra situación difícil, ¿verdad? Y entonces nuestro corazón se empieza a angustiar más. Y ahí es donde Jesús aparece y les dice: saben, tranquilos, hagan un alto, no teman, porque yo estoy con ustedes. ¿Y cuántas veces en la vida tenemos que parar nosotros, hermanos, en medio de la prueba? Porque estamos tratando de resolver las cosas a nuestra manera, hablamos con medio mundo. Dicen que a veces hasta hablamos con los palos, ¿verdad, hermanos? Cuando estamos en medio de una situación difícil. Pero allí es donde tenemos que parar y decir: Señor, ¿estás aquí tú, Señor? Y si le preguntamos a Él, si Él es quien está ahí con nosotros, yo estoy seguro de cuál va a ser la respuesta. ¿Usted sabe, hermano, cuál es la respuesta del Señor? La respuesta es sí, aquí estoy contigo, hijo. Aquí estoy contigo, hija. Amén. Entonces, Mateo nos dice eso. Mateo 10, 24, 33 también dice: no temas a los que matan el cuerpo,
porque no pueden matar el alma. Amén. Deuteronomio 31:6 dice: esforzaos y cobrad ánimo, no temáis ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. Amén. Promesas tremendas, hermanos, para nosotros. Amén. Y Juan 14:1 también nos dice algo relacionado a eso. No se angustien por nada, confíen en Dios. Si confían en Dios, también confían en mí, dijo el Señor Jesús. Esto es la palabra, hermanos. Estos versículos son los que tienen que venir a nosotros cuando estamos en medio del temor, cuando el temor acecha a nuestras vidas, cuando estamos dudando de que vamos a salir de esta. A veces pasa eso, ¿verdad? ¿Será que voy a salir de esta? Entonces yo quiero que esta mañana usted cierre sus ojos un momento ahí donde está. Conéctese con el Señor, con el Espíritu Santo que nos está hablando. Yo quiero que diga conmigo: aunque la noche sea oscura y llena de terrores, yo confiaré en la palabra de Dios. Repítalo: yo confiaré en tu palabra, Señor. Amén. Enfrentemos nuestros miedos con la palabra, hermanos. No habrá otra respuesta mejor para nuestras vidas. Otra cosa que tenemos que hacer cuando el temor está tocando a nuestras puertas, hermanos, es que tenemos que aprender. Diga conmigo: aprender. Necesito aprender, diga conmigo, porque esto tenemos que ejercitarlo, hermanos. Necesitamos aprender a someter nuestros pensamientos a Dios. Se dice fácil, hermanos, pero de hacerlo es una batalla, es una lucha. Porque nuestra mente está acostumbrada a estar estimulada por un montón de información, de datos, de experiencias, que de repente le damos rienda suelta a nuestra mente y no sabemos sujetar esos pensamientos delante de Dios. Saben, muchos de nuestros miedos son pura imaginación, es pura creatividad de nosotros, ¿verdad? Son como fantasmas que ahí están deambulando por las partes más escondidas de nuestra mente, pero vienen así como arrastrando cadenas, porque cuando llega eso a nosotros nos da una pesadez increíble por el temor. Y entonces hasta se desencadenan también otra serie de síntomas. Nos empezamos a sentir con taquicardia, nos empezamos a sentir con como que el aire no nos llega. ¿Cuántos en algún momento en la pandemia sufrieron de ansiedad, que sentían que ya les había llegado quizás el COVID? Y no era eso, era la pura ansiedad, ¿verdad? El temor que invade muchas veces nuestro corazón, nuestra alma. Y entonces decidimos creer en esos fantasmas que muchas veces en verdad no existen. Por eso Proverbios 10:24 declara algo importante: lo que el impío teme, eso le vendrá. Entonces, lo contrario para los hijos de Dios está totalmente a la inversa, ¿verdad? Son temores que nosotros muchas veces inventamos y que nuestra mente se encarga de alimentar. Y hoy día, como les decía, algo que alimenta nuestros temores y miedos es la cantidad de información a la cual estamos expuestos. Jamás en la historia habíamos estado expuestos a tanta información como lo tenemos hoy. Jamás. Por la tecnología, porque hay cantidad de medios. Hoy nosotros estamos aquí al otro lado del mundo, pero estamos preocupados porque a saber si el presidente de Rusia, ¿verdad?, va a invadir Ucrania, y bueno, y empezamos a tratar de investigar y decir, bueno, y eso, pero es que algo, a lo mejor un misilazo nos va a venir a caer aquí, ¿verdad?, decimos nosotros, no sé. Pero estamos expuestos a toda clase de información.
Pero una vez más les quiero decir esta buena noticia: el 91% de las cosas a las cuales nosotros le tenemos miedo nunca van a suceder, jamás. Y está esto hasta científicamente comprobado. Lo hicieron con diferentes ejercicios, pero un día agarraron a una gran cantidad de gente, les dijeron: escriban los miedos que ustedes tienen que va a pasar este mes en el cual están. Y empezaron todos a escribir. Al llegar al final de mes, hicieron cuentas y el 91% de esas cosas que la gente escribió no pasó, no sucedió. Haga el ejercicio usted un mes. Empiece el mes, porque ahorita ya vamos muy adelante, ¿verdad? Pero haga el ejercicio en marzo. Cuando empiece marzo, usted empiece a escribir: ¿qué cosas tengo miedo en este mes que pasen? Negativas, ¿verdad? Y escríbalas. Y al final del mes usted va a ver si eso pasó o no. Y esto es importante porque tenemos que entender, ¿verdad?, cómo está funcionando muchas veces nuestra mente y toda la información que nos está llegando y todo eso, qué es lo que genera en nosotros esa ansiedad. Entonces, ¿qué hacemos, hermanos? Tenemos que aprender a llenar la mente con los pensamientos correctos y someterlos al escrutinio, ¿verdad?, de Dios, que el Señor los evalúe. Aprendamos a domesticar, digámoslo así, nuestros pensamientos, nuestra mente, porque la mente nos traiciona, hermanos. La mente es traicionera y siempre está queriendo ahí estar dándole permiso a todos los temores para que entren a nosotros, para que los asimilemos, para que los recibamos. Y eso tiene que ver con la lucha espiritual en nuestras vidas, hermanos, ¿verdad? A veces estamos más angustiados en que quizás tenemos miedo a que se nos aparezca por ahí un demonio, no sé. Pero muchas veces las batallas más grandes están aquí, en nuestra cabeza. Hay una batalla tremenda, constante ahí. Entonces, tenemos que responder ante el temor o preocupación, hermanos, con la medida adecuada, con la medida justa. No le podemos dar rienda suelta a todo lo que va a querer procesar nuestra cabeza. Proverbios 4:23, si quiere apúntelo o búsquelo, pero si no yo se lo leo aquí, dice: ante todo, cuida tus pensamientos. Aquí es una versión que compara o más bien interpreta el pasaje que dice que guardemos el corazón. Aquí dice: guarda tus pensamientos porque ellos controlan tu vida. Y eso es real, hermanos, ¿verdad? Conforme pensamos, conforme le damos pensamiento a esas ideas, así nuestra vida empieza a accionarse. También en Filipenses 4:8, Dios nos habla y nos dice: en fin, hermanos, piensen en todo lo que es verdadero, en todo lo que es noble, en lo que es correcto, en lo que es puro, en lo que es hermoso, en lo que es admirable. También piensen en lo que tiene alguna virtud, en lo que es digno de reconocimiento. Mantengan su mente ocupada en eso. Increíble esto, porque Dios sabe que nuestra mente siempre va a estar ocupada, siempre va a estar trabajando. Incluso cuando estamos dormidos, ¿verdad, hermanos? Hemos tenido días estresados y usted está soñando que está resolviendo el mismo problema que dejó allá en el trabajo, ¿verdad? Y en los sueños también la mente nos traiciona porque nos angustiamos, nos preocupamos. Entonces tenemos que trabajar en eso, hermanos. Tenemos que activar nuestra mente para que piense de la manera correcta. Yo quiero contarles qué hago yo cuando de repente siento que estoy quizás sintiéndome mal físicamente. Hay algo que Dios me ha dado y Dios me dice: empezá a orar y a bendecir cada parte de tu cuerpo. Y yo empiezo a orar en mi mente y empiezo a bendecir nombre por nombre las partes de mi cuerpo, y eso, hermano, me cambia el chip automáticamente.
Cuando estoy peleando con algún temor, alguna inquietud, ¿verdad? Saber que me duele por aquí el páncreas, ¿verdad? Y empezamos hasta, va a investigar usted dónde está el páncreas, ¿verdad? En el lado, ¿no es aquí o qué? Y entonces empieza usted a darle cabeza a eso. Pero los pensamientos humanos los tenemos que someter a Cristo, hermanos, para que los obedezcan a Él, para que nuestra mente se domestique obedeciendo a lo que dice el Señor de nosotros. Amén. Entonces yo quiero que diga conmigo: hoy decido cuidar mis pensamientos. Diga conmigo también: hoy decido pensar en la verdad, que es la palabra de Dios. Amén. Diga conmigo también: yo decido pensar en lo bueno, en lo que me dé esperanza. Y todo pensamiento humano, hoy este día, dígalo conmigo, lo someto bajo la autoridad de Cristo, en obediencia a Él. Amén. Eso tenemos que hacerlo a diario, hermanos. No confíe solamente en su fortaleza mental. No confíe solamente en que el día viernes que tuvimos la cena de parejas, que fue un buen tiempo, la pareja que vino a compartir el testimonio de él dijo: yo me sentía el hombre exitoso de negocios, jamás creí que iba a llegar a un punto en donde yo tuve que sufrir, dijo él, de, ¿cómo se llama? Ataques de pánico fue lo que él dijo. Y él se sintió definitivamente confrontado en ese momento, porque creyó que nunca le iba a pasar a él. Pero saben, no confiemos en nuestra mente, en nuestra cabeza, en actitudes que muchas veces tomamos para sobrellevar las cosas, sino que mejor vengamos a Cristo, hermanos. Amén. Sometamos todo pensamiento delante de Él. Que el Espíritu Santo nos revele en el momento justo que estamos dándole vuelta a un pensamiento que no edifica, y que eso lo rindamos delante del Señor. Amén. Y lo último, hermanos, es que en medio de los días oscuros, en medio de los días que viene el temor a querer invadirnos, ese es el momento en que tenemos que activar nuestra fe. Amén. Diga conmigo: activar la fe. Activar la fe. En uno de los capítulos de esta serie, un personaje llamado Sirio Forel, él es un maestro de esgrima, muy bueno para manejar la espada, y tiene una niña que es su discípula, pero resulta que esta niña está pasando grandes problemas. De hecho, a su papá lo han agarrado, lo tienen prisionero siendo un hombre importante, y ella sabe que lo que le espera a su padre es la muerte. Y entonces este maestro la ve, entrenaba todos los días, ella muy apasionada en aprender a manejar la espada, pero ese día el maestro la encuentra, como decimos en buen salvadoreño, en el piso, agüitada completamente, porque ella está pensando en el destino de su papá. Y entonces este hombre le dice: ¿tienes problemas? Le dice: ¿estás mal? ¿Estás triste? Y ella le dice: sí, estoy mal, no quiero seguir adelante. Y entonces este hombre le dice: los problemas son el momento perfecto para entrenar, le dice. Los problemas son el momento perfecto para entrenar, para seguir adelante. Y es que es verdad, hermanos. Perdemos de vista que los momentos de prueba, los problemas que llegan a nuestra vida, es porque Dios está entrenándonos. Amén. Ese es el momento que tenemos que sacar, como decimos, la casta de cristianos y decir: hoy tengo que activar la fe en mí. Hoy es momento de actuar en fe. Y entonces tenemos que aprender a considerar cada una de las dificultades, de los momentos de temor que pueden llegar a nuestra vida, hermanos, como la oportunidad de crecer. Amén. De aprender. Y usted no me va a dejar mentir que cada prueba que ha llegado a su vida, en donde Dios lo ha llevado hacia el otro lado, ha pasado usted esa prueba,
algo ha dejado Dios en usted, amén. ¿Cuántos saben qué episodios en su vida fueron un parteaguas de que venían en un estilo de vida, pero pasa algo y después de eso ya no pudimos ser los mismos, amén? Todos tenemos algo que pasa, algo que nos marca. Generalmente es un episodio difícil, duro, donde el temor quiso llegar ahí, pero tuvimos que confiar en Dios. Aprendimos a confiar en el Señor, aprendimos a tomarnos de la mano de Dios en ese momento, amén. Entonces el miedo siempre, la tendencia del temor va a ser que nos quedemos inmóviles, paralizados. Entonces una solución efectiva es hacer lo contrario, hermanos, movernos aún así, tengamos miedo, activarnos aunque el miedo esté ahí acechando. Y yo me pregunto, y usted hágase la pregunta, ¿será que David no tuvo nada de temor cuando tuvo que enfrentar al gigante Goliat? Yo creo que sí. Pero a pesar de eso, él siguió, él avanzó, no se quedó ahí. Moisés también, ¿será que quizás Moisés no tuvo miedo de dirigir a semejante pueblo, verdad? Numeroso hacia la tierra prometida, si ni siquiera quería ir a hablar con el faraón, ¿verdad? Pero a pesar de eso, Dios le puso gente que le dijo a él, tienes que seguir, este es tu llamado, aquí tienes que estar. Ahora seamos nosotros alguien que edifica al que está a nuestro lado. Dígale a su vecino, tienes que seguir, por favor, dígaselo. Tienes que avanzar a pesar de que haya temor en la vida, hermanos. Entonces el miedo es parte de nuestra naturaleza, pero no por eso, hermanos, no por eso, iglesia, nos vamos a quedar ahí debajo de la cama esperando a que pase solamente el peligro. Muchas veces, ojo, no estoy hablando de ser imprudentes tampoco, ¿verdad? No se trata de eso, pero una vez más, vuelvo a esa pregunta, ¿cuántas cosas Dios me ha llamado a hacer y no las he hecho por miedo, por temor? ¿Cuántos este año decidieron? No, Señor, le voy a contar. Para mí, el viernes pasado fue el primer día del año, hermanos, porque yo dije, el primer día del año voy a empezar a hacer ejercicio. Y me tardé más de un mes para que ese primer día del año llegara, ¿verdad? Pero quiero decirles algo, aquellos que se han propuesto algo en este año y todavía no han empezado, arranquen, hermanos, amén. Arranque, porque es mejor que arranque ya en febrero a que nunca lo haga, definitivamente. Entonces, es importante que activemos nuestra fe. Este es un ejemplo físico, pero eso mismo pasa con nuestra fe. Tenemos que activarla aunque no tengamos ganas, aunque las emociones nos dicen mejor quedarte ahí encerrado en tu cuarto, dormir, porque dormido supuestamente no te das cuenta del tiempo. Y cuántas cosas, ¿verdad? Entonces, es importante que activemos la fe en este tiempo, hermanos. Vamos a necesitar la fe en los días que vienen, en los años que vienen. Vamos a tener que activar la fe. He ocupado algunas frases de esta serie, hermano, y ahí, si lo dejo picado, vaya a verla, pero va a tener que censurar varias cosas, desde ya le digo, ¿verdad? Ned Stark también es otro personaje. Este hombre es importante en la serie y le pregunta a su hijo, ¿un hombre puede ser valiente cuando tiene miedo?, le dice. Y el papá, muy sabio, le contesta, es el único momento, le dice, que se puede ser valiente. El único momento en donde podemos ser valientes, hermanos, es cuando enfrentamos los temores, cuando enfrentamos nuestros más grandes miedos en la vida. Allí es el único momento donde podemos de verdad ser valientes. Cuando todo está bien, hermanos, somos más fanfarrones, pero cuando es el momento de verdad, allí es donde de verdad somos valientes, hermanos.
Entonces debemos de movernos de nuestro sitio, a pesar que la mente y el cuerpo muchas veces nos digan lo contrario. A eso, hermanos, es lo que llamamos los cristianos fe. Esa es nuestra fe, hermanos. Porque dice Hebreos 11:6 que sin fe es imposible agradar a Dios. Y nosotros fuimos creados, fuimos diseñados en el corazón del Padre para que lo agrademos a Él. Y cada vez que usted es valiente y se levanta y se repone ante las situaciones difíciles de la vida y usted activa su fe, allí está agradando a Dios. Uno cree que agrada a Dios solo aquí el domingo, ¿verdad? Es que hoy sí voy a alabar al Señor con todas mis fuerzas y qué bueno, hay que hacerlo, lo agradamos a Él. Pero ¿sabe cuándo usted le saca la mejor sonrisa a Dios, hermano? Cuando en medio del problema, de los grandes temores que quieren llegar a su vida, usted decide activarse y creerle a Él. Amén. Jesús siempre nos instó a eso, ¿verdad? Tengan fe, tengan fe. No importa, no se trata del tamaño de la fe, se trata de que aunque sea como un grano de mostaza, ustedes se activen en la fe. Amén. Porque la fe se trata de eso, de que la usemos, de que la activemos en nosotros. Fe es la convicción de lo que se espera, la esperanza de lo que no se ve todavía, pero que lo creemos, ¿verdad? Porque Dios nos ha hablado y su palabra es verdad. Amén. Entonces diga conmigo también, por favor, esta mañana, aunque la noche sea oscura, dígalo, y llena de terrores, yo me voy a mover por la fe. Amén. Es tiempo de activar nuestra fe, hermanos. Amén. Es tiempo de movernos por fe, no por lo que nos dictan las emociones, no porque lo que nos dicta la cabeza, de movernos muchas veces solo en la zona cómoda de confort. Active su fe este año si usted tiene proyectos que le ha puesto a Dios. Dios lo que está esperando es que usted dé los primeros pasos, amén. Que usted empiece a caminar, que usted empiece a creerse. ¿Sabe qué? Escuché algo que me voló la cabeza literalmente, que uno cree que activar la fe es estar pensando, orando, diciéndonos todos los días, sí, es que yo puedo, yo voy a hacer esto. Pero es increíble, cuando usted da la primera acción, en ese momento usted le habla a su fe y la fe puede activarlo para que siga caminando. Pero si no da el primer paso, no vamos a avanzar, hermanos. Por eso, hoy buscamos al Señor esta mañana en este lugar, desde la casa de ustedes quienes nos están viendo, y podemos creer que Dios nos está dando la apertura a un nuevo tiempo, amén. A un tiempo de libertad, a un tiempo donde quizás hemos estado moviéndonos por emociones nada más, pero hoy es tiempo de movernos por la fe, amén. Le quiero dar algunos tips puntuales de qué forma usted puede enfrentar el miedo y vencer cosas prácticas. Tenga su tiempo de oración diario con Dios y haga esas prácticas, ¿verdad? De hablar a su alma, a su corazón. Obviamente también sea fiel con su asistencia a la comunidad de fe, que es la iglesia o el grupo, porque eso también nos mueve a seguir adelante. Alguien me daba testimonio el día viernes, que qué rico es que nos juntemos como parejas y tengamos esos tiempos y que en las mesas que estuvimos pudimos compartir, ¿verdad? Un poco más, porque allí también somos fortalecidos. No solo escuche música, la que a usted le gusta normalmente quizás, sino que escuche música que lo edifique, amén. Que active su fe, que le ministre, por favor. Escuche la palabra, no solo acá, escuche otros sermones, otras palabras que les van a ayudar a crecer. También compartamos nuestros temores con otros para orar juntos, para ir a buscar consejería, un respaldo espiritual. Eso también nos ayuda, hermanos.
y active su boca, por favor. Este año declaramos que iba a ser un año para bendecir a nuestra casa, amén, a nuestra familia, y por lo menos algo que tenemos que estar haciendo constantemente es hablar bendición sobre nuestro hogar. Quizá van a venir muchas cosas que quieren traer miedo a su casa, pero usted declare: sobre mi casa este será un año donde habrá sanidad, por ejemplo, amén. En mi casa, en mis hijos, este año va a haber victoria en sus estudios. ¿Cuántos estamos orando por eso? Amén. ¿Verdad? En mi casa este año habrá la provisión de Dios. No el esfuerzo humano mío, sino que la provisión de Dios va a venir a mi casa. Amén. Y tenemos que ocupar la boca, hermanos, para bendecirnos, para declarar bendición en nuestras familias. Quiero que se ponga de pie un momento y finalicemos esta mañana. Gracias, Señor, por tu presencia con nosotros. Cierre sus ojos y levante sus manos ahí donde está. Señor, nos ponemos de acuerdo contigo esta mañana. Si tú dices que somos bendecidos, si tú nos has hablado y nos dices que somos ungidos, que somos sanos, que tu palabra nos dice que somos prósperos en ti, Señor, que tú eres el que abre puertas, hoy decidimos creerte, Señor, activar nuestra fe y renunciamos a estar rumiando el temor en nuestra cabeza, a estar masticando esos pensamientos, esas ideas. Hoy renunciamos, Señor, a eso en nuestras vidas. Dejamos, Señor, de que el temor, que el miedo sea el que nos esté gobernando. Hoy, esta mañana, trae libertad a nuestras vidas, Señor. Con nuestras manos levantadas te decimos: Señor, te creemos a ti. Tú eres, Señor, nuestra vida, tú eres nuestro gozo, nuestra alegría. Por eso ahora tu presencia disipa, rompe, cancela todo espíritu de temor que haya querido apoderarse, gobernar nuestra mente. Quiero recordarte esta mañana que el Señor al que servimos, en el cual hemos depositado nuestra confianza, Él prometió estar contigo, amado, amada, para ayudarnos, para animarnos, para protegernos. Y usted diga conmigo esta mañana: gracias, Señor, gracias por tu palabra, gracias por tus promesas. Y esta palabra es para ti, recíbela. No temas, porque yo estoy contigo, dice el Señor. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Di conmigo: yo recibo esa palabra para mí, Señor. Yo recibo esa palabra para mí. La tomo como mi verdad, como parte de tu herencia para mí, Señor. Oh, mi Dios, aquel que se ha sentido desmayar, Señor, en estos días, hoy lo levantas, hoy lo sostienes, hoy inyectas, Señor, de tu espíritu en él, para que su vida, Señor, sea levantada. Levántanos, Señor. No dejes a ninguno en este lugar caído, Señor, ahí paralizado, Señor, inmóvil. Hoy declaramos que es tiempo de oportunidad para avanzar en nuestras vidas, y lo haremos en tu nombre, Señor. Yo quiero invitarle a que ahí empiece usted a mover sus pies donde está, como que está caminando, y declare: en el nombre de Jesús, es tiempo de que avanzo en ti, Señor. No me quedaré estancado, no me quedaré, Señor, sin dar la lucha y la batalla y esforzarme, Señor, porque tú vas conmigo, Señor. Aleluya, gracias, Señor. Gracias, mi Dios. Adoremos al Señor un momento.
en este ambiente, en este tiempo. Gracias, mi Dios. Por siempre correré Hacia ti, Señor. hacia ti, Señor. Tuyo es mi ser. Sí, mi Dios. Por eso correré. Por siempre correré a ti, Señor. Hacia ti, mi Dios. Hacia ti, Señor. ¿A dónde más iré? Por siempre correré, Señor? Sí, mi Dios. Este es el día, este es el tiempo propicio, Señor, para venir a ti. Solo a ti, Señor, a ningún otro lugar. Solo delante de ti, Señor, delante de ningún otro hombre, Señor. Solo delante de ti, Señor. Tu gracia es suficiente, Señor. Tu gracia nos sostiene, Señor. Tu gracia permanece, Señor, sobre tus hijos. Aleluya. Hay libertad esta mañana. Trae libertad, Señor. Todo pensamiento lo llevamos cautivo a ti, Señor. Solo tu amor. Hoy nos cautivas con tu amor, Señor. Me cautivó. Aleluya. Gracias, Señor. Tú me llamas, Señor. Por siempre correré hacia ti, Señor. Tuyo es mi ser, por eso correré, por siempre correré hacia ti, mi Dios. Hacia ti, Señor. ¿A dónde más iré? Por siempre correré. Amén. Gracias, mi papá. Gracias, mi Señor. Diga conmigo: gracias, papá. Gracias, Señor. Te adoramos, te bendecimos. Declaramos tu favor, Señor, abrazándonos permanentemente, mi Dios. No faltará, te dice el Señor, no faltará mi diestra de justicia, porque tú has dado lugar, dice el Señor, en tu mente a declararte como desfavorecido, como el que no ha recibido privilegios, dice el Señor. Porque quizás el hombre te traicionó, te falló, porque quizás la humanidad de otros fue la que se quiso imponer sobre ti, te dice Dios, y por eso te sentiste desfavorecido, no privilegiado. Pero hoy el Señor te dice: estoy contigo, estoy a tu lado, verás a mi diestra sostenerte durante todo este tiempo. Avanza, dice Dios, no te quedes en medio de la prueba, no tires la toalla en medio de la dificultad, mucho menos te rindas ante el miedo y el temor que el enemigo ha querido poner alrededor de ti.
Hoy es tiempo de pasar ese umbral, caminar, avanzar, para que tu vida sea llena de mi gracia, de mi favor. Baja tus manos, te dice el Señor. Baja tus manos con las cuales has querido resolver aquellas cosas, aquellos problemas, aquellos momentos difíciles, y has buscado soluciones donde tú sabes que no las vas a encontrar. Pero ríndete, baja tus manos y deja que yo levante las mías por ti, dice el Señor. Me conocerás como tu padre, como tu sustentador, como aquel papá que cuida a sus hijos en medio de la noche y que les da albergue, lugar para que se sientan seguros y refugiados. Así, dice el Señor, hoy puedes correr a mí, porque estoy dispuesto, porque estoy amándote, dice el Señor, y eso no cambiará. Gracias, Señor. Gracias, mi Dios. Ponga la mano a la par de la persona que está a su lado, si está con su familia, bendígalo, dígale: Señor, trae libertad de todo miedo, de todo temor. Tus peores temores, díselo, no van a suceder, porque Dios está contigo. Tus peores angustias se van a disipar, dígaselo, porque Dios enviará su diestra de justicia sobre ti. Amén. Gracias, Señor, te alabamos, te bendecimos. Que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y te llene de paz. Que el Señor te bendiga y te llene de su favor para ser un conquistador en su reino. Amén. Amén. Aleluya. Démosle una ofrenda de alabanza a nuestro Dios. Si tú crees que Dios es bueno, amén. Gloria a Dios. Amén.